rondando, ¿no? Pero vamos a hablar de las detenciones, de la represión a personas racializadas, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Bueno, esta columna va a abarcar un tema que es de la violencia institucional hacia personas racializadas, como dijo Zule. Pero primero quiero partir definiendo lo que significa el concepto de violencia. Bien. Leí un documento del CONICET de Matías Buzo, que es un docente de la materia de aspectos jurídicos de la violencia institucional de la Facultad de Derecho de la UBA y es miembro de la Asociación contra la Violencia Institucional, ACVI. Y él lo que hace es escribe una revista. ¿Qué entendemos por violencia institucional hacia una definición jurídica de violencia institucional? Y él lo que explica que no existe un área de la vida social que no pueda jactarse de su propia modalidad endémica de violencia. O sea, todos los seres humanos portamos la violencia en sí, pero no la ejercemos. No, dependiendo de cada persona, decide cómo ejercer esa violencia y si decide ejercerla. Entonces, se habla de violencia política para referirse a atentados o enfrentamientos armados, de violencia social para referirse a un aumento de la desigualdad, pobreza, exclusión, violencia en el deporte, violencia laboral, violencia familiar, violencia de género, violencia racial, étnica o religiosa, que ahí es donde... Ahí donde nos vamos a centrar. Ahí donde nos vamos a centrar. Pero también él enfatiza que toda violencia es también un gesto discursivo que lleva a identificar que no es más que un modus operandi de violencia. Y acá cuando nos detenemos en la violencia étnico-racial, nos referimos a una táctica de violencia, es un perfilamiento racial hacia la persona racializada, negra, marrona, villera, pobre, toda esa identidad estigmatizada históricamente pasa a ser estigmatizada por las fuerzas policiales, ¿no? Por eso se habla de violencia institucional, porque es una institución donde pertenecen efectivos policiales, las fuerzas de seguridad, y por eso no se habla de violencia estatal, porque el Estado se desprende de instituciones y nos vamos a enfocar en la violencia policial que esta semana, claro, reprimió un montón a las jubiladas, a todas las personas que se protestaron en contra del gobierno de Milei y los ajustes que ha hecho económicamente y socialmente hablando. Entonces, la definición de violencia institucional se va a desprender de la violencia física para referirse a aquella que se emplea contra el cuerpo de las personas produciendo dolor, daño, riesgo de reproducirlo o cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Eso es un tipo de violencia física dentro de la violencia institucional. También existe la violencia psicológica. Entiende aquella que causa daño emocional o disminución de la autoestima o perturba el pleno desarrollo personal de la persona. La violencia simbólica, que está dentro de la violencia institucional, entiende la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales. El mejor ejemplo allí, por ejemplo, son los chistes, ¿no? Exacto. ¿No? Donde nos reímos de los negros, nos reímos de los discapacitados, nos reímos de los pobres, de las mujeres, de los indios, son brutos, ¿no? Donde nos reímos de un otro, supuestamente nos reímos entre comillas, digo, pues no nos causa ninguna gracia, pero donde hay una violencia simbólica, ¿no? Forma parte de la naturalización, ¿no? O sea, es decir, donde el estereotipo y el estigma se naturaliza a través del lenguaje y a través del chiste. Exacto. Por ejemplo, si yo entro a una tienda y me preguntan qué llevo en el bolso, al inicio, bueno, si se lo hacen a todas las demás personas, está bien.
Pero si lo hacen con una selección aleatoria y tienen ese sesgo y como ese sesgo de identidad de que tales personas hay que revisarles el bolso y a tales personas no por su apariencia, bueno, ese es una estigmatización y una naturalización de identidad. O sea, ¿cuál es la identidad hegemónica en este caso, no? Entonces, hay personas que sí merecen morir y hay personas que no merecen morir. Hay personas que merecen ser golpeadas para que aprendan y sean reprimidas, ¿no? Y hay personas que no. En este caso nosotras entramos me río irónicamente, ¿no? Porque entraríamos dentro de toda la comunidad, toda la población estigmatizada. Y, bueno, las prácticas en Argentina ha tenido un recorrido histórico de levantamiento de lucha hacia los distintos derechos que pedimos. Ha habido mucha lucha de distintos espacios, ¿no? Entonces, mucha como normalización de lucha, que es como que está bien, de protesta, de poder manifestarse. Entonces, y gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, gracias a ellas también logramos tener esa cotidianidad de protesta. Y yo quería traer por qué hablamos de violencia institucional. Y por qué hay un día que lo conmemora, de hecho, que es el 8 de mayo. Y el 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, y esto fue porque el mismo 8 de mayo de 1987, en la localidad de Ingeniero Buch, provincia de Buenos Aires, un grupo de suboficiales de la Policía Provincial acribilló a 3 jóvenes que estaban tomando una cerveza en la esquina de Guanimí, Figueredo, a 3 cuadras del Riachuelo. La masacre de Ingeniero Buch se constituyó como el primer caso señero de violencia policial. Si bien no fue el primer crimen de las fuerzas de seguridad en democracia, la ferocidad del ataque detonó la movilización barrial, logrando la condena de los 3 policías y corriendo los umbrales de tolerancia a la impunidad. Este hecho, ahí nos damos cuenta que, claro, corremos el umbral de tolerancia, o sea, al revés, o sea, ya no lo limitamos, ponemos límites al nivel de tolerancia hacia la policía, qué aceptamos y qué no. Este hecho fue un día histórico porque señalizó a la policía de cómo estaban los tratos de la policía hacia la gente, o sea, cuáles los parámetros de las fuerzas de seguridad para detener a una persona. Que además fueron condenados, además tuvo un juicio. Sí, tuvieron un juicio, fueron condenados, eso fue histórico, o sea, que policías fueron condenados por también, esto demostró, o sea, de que las 3 personas estaban charlando y tomando cerveza, esto demuestra también el acto policial que tienen día a día, ¿no? Porque no es solamente un caso. De ahí también se creó la coordinadora contra la represión policial, la CORREPI, se creó el colectivo contra gatillo fácil en distintas regiones, en distintos territorios, y se empezaron a organizar organizaciones en defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad o detenidas arbitrariamente. Entonces, eso es re importante porque a las personas racializadas estamos totalmente abandonadas desde ese lugar. Tenemos un audio para escuchar, tenemos un video. Sí, tenemos un video que nada, representa muy bien el acto policial de represión, cómo se comporta con la ciudadanía frente a las protestas, al derecho a manifestarse. Ejemplifica muy bien eso. Bien, vemos un poquito. Son las escenas caóticas que dejó la jornada de protestas en Buenos Aires, donde la policía se enfrentó a los jubilados y grupos que les apoyan.
Cada miércoles hace varios meses los retirados protestan por el plan de recortes o la conocida motosierra del presidente Milei, por la que aseguran que han perdido su poder adquisitivo y que tienen menos acceso a medicamentos. Pero este miércoles a los jubilados se sumaron sindicatos, organizaciones sociales, hinchas de fútbol, jóvenes, como muestra de solidaridad. Los fuertes choques con la policía dejaron más de 120 detenidos, de los cuales 94 fueron liberados al día siguiente y al menos 46 heridos. Dos de los heridos más graves fueron un fotógrafo, Pablo Grillo, que fue impactado en el cráneo por una cápsula de gas lacrimógeno, y un agente que fue herido por un arma de fuego. No me gusta ningún político, pero no me gusta que nos traten como nos están tratando. Soy jubilada, trabajé toda mi vida y vengo para defender a todos mis compañeros jubilados. Hace unas semanas hubo un incidente entre la policía y un jubilado que vestía una camiseta del club de fútbol Chacarita. Y las imágenes de la golpiza del hombre llevaron a los simpatizantes de diversos clubes a sumarse a la marcha de este 12 de marzo. Ante la gravedad de los incidentes, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, publicó en la red social X que las Fuerzas Armadas estaban desplegadas para hacer cumplir el protocolo. También sostuvo que había grupos preparados para matar. Ante la represión, cientos de personas se concentraron para un cacerolazo frente a la Casa Rosada. Bien, allí estábamos viendo un informe de la represión del miércoles pasado, ¿no? La marcha de los jubilados, ¿y de dónde era? Sí, es de la BBC News. Yo quería recalcar que justo ahora con lo que pasó el miércoles pasado con Pablo Grillo, el fotoperiodista está peleando por su vida, ¿no? Sí, que nada, lo reprimieron y ahora está peleando con su vida. Es muy importante resaltar que hasta los mismos medios hegemónicos y los mismos medios amarillistas de esta situación no pueden evitar ocultar lo que está sucediendo. Como está muy visible. Y los mismos medios hegemónicos como ¿los puedo nombrar? Sí, claro. Sí, el Clarín, La Nación, TN, empezaron a visualizar imágenes de nuestro compañero Pablo Grillo, cómo era agredido con esa, no sé cómo decirle. Es un proyectil. Es un proyectil, sí, con este proyectil. Y como no pudieron evitar silenciar la situación, porque ahora, ¿quién más va a venir? Sobre todo si Patricia Bullrich dice que cumplieron el reglamento policial de que disparando a 45 grados. No es así, o sea, no es así. Salieron imágenes del efectivo policial disparando en 90 grados, o sea, no podemos automentirnos o ocultar y silenciar situaciones que están sucediendo y que están a simple vista, porque si ocultamos esas situaciones que están a simple vista, ocultamos mucho más. Entonces, más estigmatizamos, más criminalizamos, mayor perfilamiento racial de parte de la policía. O sea, la policía va a estar al libre albedrío como lo está haciendo ahora. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos nuestros derechos, sepamos elegir los medios de comunicación independientes por dónde informarnos. Es muy crucial eso, o sea, hace poco estuve viendo un video de una persona que la entrevistaron en C5N que decía: yo antes era facho por todos los medios que veía, y los nombró. Y ahora está protestando en el cacerolazo. Claro. Porque se empezó a informar de otra manera, y es súper importante de dónde sacamos la información, porque si no estamos re perdides y empezamos a estigmatizar, empezamos a crear un sentido de verdad que no es la verdad, ¿no? Y no es la realidad. Pero eso quería traer. Muy bien. Sí. Y sobre todo esto, que nos invita a reflexionar y a repensar nuestras construcciones identitarias, ¿no? Cómo se construye un otro. Esta columna de antirracismo tiene ese objetivo. Cómo se construye la otredad, a partir de qué parámetros, qué es la homogenización. Exacto. En este caso, la violencia institucional o la violencia represiva de las fuerzas de seguridad a partir de tu identidad,
etnorracial, ¿no? Hay mucho racismo. Incluso de cómo se construye ese concepto de racial, ¿no? Sí. Va a haber muchas más columnas, pero hoy Kamala Marambio nos ha traído a reflexionar en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Nos invita a reflexionar desde este lugar y ahora nos vamos a seguir, pero con música.